Soy analista de Grupo R y me gustaría, por favor, que me confirmarais vía chat que veis mi pantalla principal y me escucháis correctamente. Ok, buenas tardes a todos. Bueno, un martes más. Vamos a continuar. Si recordáis, habíamos iniciado un ciclo dedicado un poco a la psicología. Algo que teníamos bastante descuidado y es bueno pues actualizarse y ponerse al día, ¿no? Para refrescar un poco lo visto anteriormente, volveremos sobre ello, pero hoy quería saltar un poco, digamos, conectar alguna cosilla. Habíamos visto principalmente cómo extraer sentimientos, no solo sentimientos, sino también intenciones, a través de las noticias, ¿no?, que se van recibiendo. Principalmente este tipo de análisis se utilizan algoritmos, por supuesto, y tienen, digamos, su fundamento en los patrones lingüísticos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a partir de ahí, pues podemos hacer una clasificación de los análisis, afinando muchísimo, incluso aparte de distinguir la calidad del sentimiento, la fortaleza del sentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a las intenciones y al riesgo, exactamente igual. Habíamos analizado determinados pequeños textos, palabras como promise, palabras como intent, plans, etcétera, digamos, señalan que esa noticia, ese statement, pues está dentro de o tiene cierta digamos, clasificación dentro de las intenciones, ¿no? Veíamos descriptivamente cómo, digamos, testear la veracidad de un statement. Habíamos visto así por encima un poco los CEOs que no cuentan la verdad, etcétera. Bueno, había por aquí una tabla, efectivamente, cuando es verdadero se utiliza el pronombre yo, cuando no se utiliza tú, etcétera. Digamos que había y que hay determinadas, llamémoslo así, no son exactamente todos patrones lingüísticos, pero sí, podemos distinguir o clasificar o cuantificar, digamos, las intenciones, la veracidad, los sentimientos del mercado, ¿no? Todo esto bajo un grado de certeza, por supuesto. Se testea sabiendo que las emociones no son universales, pero bueno, hay varios estudios y bastante, digamos, significativos de las más generales, ¿no? Las 5 emociones básicas: la furia, el disgusto, el miedo, la felicidad, la tristeza, etcétera. Y se veía, en cierta manera, al menos en 3 de ellas, un grado de coincidencia bastante significativo, que podríamos extraer determinados datos, ¿no? Todo esto lo escalábamos en un modelo, ¿no?, y obteníamos, pues, normalmente unos resultados. Para calibrar este tipo de noticias, ¿no?, o de statement, se utilizan test psiconométricos, ¿no?, encuestas, poolings, etcétera. Se da a un grupo de personas, quién ve esto, quién ve lo otro, tal, digamos que es la forma que se tiene de calibrar, ¿no? Poníamos, por supuesto, el punto en que no es una clasificación fácil, debido a la homogeneidad que por supuesto, los sentimientos no son numéricos, por eso no se le ajusta con el grado de certeza que quisiéramos el número, pero en cierta manera es una valoración muy razonable, ¿okay? Tema de los social media, que actualmente básicamente funciona mucho sobre ello. Veíamos el tema de, bueno,
los resultados, etcétera. Y que, sobre todo, las emociones no son blanco y negro, sino que tienen una escala y a través de esa escala también se va graduando. ¿Ok? Habíamos visto un poco por encima, que volveremos en el siguiente, buscaremos los arbitrajes con este tipo de sentimientos. El de Thomson-Reuters, un índice en el cual se aplican esto todo que acabamos de verlo, ¿no? Se analizan las noticias, positivas, neutrales, etcétera, el grado de relevancia, la frescura, si es más actual, si no, los tópicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues se, digamos, extrapolaba un resultado, ¿no? Un valor numérico que compendie todas estas sentimientos, intenciones y demás. Okay. Para hoy quisiera un poco hablar de el psicomarket, ¿no? ¿Qué es esto de la psicología, básicamente? Me gustaría que reflexionarais un poquito sobre... bueno, sabéis que, por ejemplo, gran parte del análisis técnico, por no decirlo todo, está basado en, o tiene, digamos, un fundamento psicológico. ¿Okay? Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, el Fibonacci, ¿okay? La herramienta que se utiliza en análisis técnico para determinar los posibles puntos de giro, etcétera, etcétera. Okay. Imaginaros que funcionara así, es decir, que tuviera un nivel, vamos a ponerle el 50%, ¿no? Y que funcionara, es decir, que pusiéramos el Fibonacci en el mercado, llegaba arriba, tocaba, llegaba al 50%, volvía a subir, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Independientemente del funcionamiento, si nosotros preguntáramos a la gente por qué compra cuando el precio ha retrocedido un 50% del avance precedente, tendríamos básicamente dos tipos de respuestas, ¿no? Una, porque todo el mundo lo hace, independientemente de que funcionara o no. ¿Ok? Hagamos esa salvedad. Porque todo el mundo lo hace, uno, y dos, sería porque en el fondo, imaginaros que hay gente que no sigue la corriente, ¿no? Pero sigue comprando en el 50%. Si le preguntáramos, diría que, pues, me parece, digamos, una buena zona cuando ha perdido la mitad del valor de comprar. No digamos las razones que tienen. Estoy intentando llegar al fondo de una herramienta de análisis técnico. Lo mismo podríamos hacer con una moving average, con cualquier otro tipo de instrumento. ¿Ok? Si os preguntáis qué tiene en el fondo de esto, la única explicación es una explicación psicológica. Bien sea porque, digamos, es una cosa, la mitad es un número redondo, tal, explicaciones más o menos de ese tipo, o explicaciones del rebaño. Digamos, no tiene otro fundamento. ¿Ok? Si escarbamos bien en el fondo. Por supuesto, no, digamos, sería justo negar la capacidad, digamos, de subversión que tiene, lo demuestra claramente la publicidad, ¿no? La capacidad que tiene de unificar, digamos, pensamientos, ¿no? Baste pensar que una parte de o gran parte de la educación normal de la gente se basa, digamos, precisamente en eso, ¿no? En, digamos, identificar las normas que hay en la sociedad y acatarlas o no. Digamos que es más o menos un comportamiento que se aprende, ¿no? Que la gente, que determinados patrones están compuestos
por la psicología de la gente es una obviedad. Otra cosa es que la psicología de la gente responda exactamente siempre a lo mismo. Es una deducción muy fina que conviene remarcar. En cierta manera sí existe un pensamiento único, ¿no? O más que un pensamiento único, no sería la palabra correcta, pero digamos un pensamiento oficial, ¿no? Digamos, cuando echamos un vistazo a las previsiones de los bancos centrales, de los economistas, de los hedge funds y tal, veis más o menos una uniformidad. Siempre hay un pequeño porcentaje, 1 o 2 de 20, poned el número que queráis, digamos que se sale un poco de la versión oficial. Y mismo otra misma escala. Si XTB tiene, no sé, 10 o 15 ponentes a la semana o 20, la mayoría de los ponentes tienen un discurso o tenemos un discurso muy similar todos, ¿no? Las medias son las medias, el Fibonacci es el Fibonacci, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, desde que se desarrolló la inteligencia emocional, digamos que la psicología de masas, entendido acotado en este mercado, pues digamos que tiene un papel mucho más limitado, ¿no? Las técnicas de sugerir, las técnicas de que la gente piense de la manera que se necesita pensar o se quiere que se piense, cada vez las técnicas son más complicadas para que realmente acabe calando el mensaje, ¿no? Cuando un precio rebota en el 50% de Fibonacci, es porque la gente hace que el precio rebote en eso. No tiene, digamos, otra razón. Los intervinientes del mercado no tienen toda la misma fuerza, como sabemos. No es lo mismo un banco central que un hedge fund, que un CTA, que un inversor particular. No tienen todos, lógicamente, la misma fuerza. Pero la razón por la que el precio rebota, por poner un ejemplo, en ese nivel, es porque la gente hace que rebote el precio. Si no, no rebotara. Y ese comportamiento es el que se maneja en la psicología. Es decir, resumiendo un poquito, la psicología trata de trasladar los mercados a la mente de las personas, ¿no? Trata de, en vez de gestionar activos, trata de gestionar ideas o pensamientos, ¿no? Normalmente para manipularlos. Tenéis un ejemplo muy claro, hay otros, pero el más claro y el más es la publicidad, ¿no? Los esfuerzos en el manejo de la psicología de masas, pues funciona también en este sector, ¿ok? Bien, yendo un poquito más a lo práctico, bueno, voy a empezar por el final, ¿no? Por supuesto, ya habréis visto, bueno, las características psicológicas, ¿no?, de los traders, pero vamos a poner un poquito más, pero me gustaría empezar por el final, ¿no? Si queréis, podéis hacerlo en un papel, en otro lado, ¿no? Hay una página web que es Market Psicología de Mercados, ¿no?, que tiene unos test para todo el mundo, para traders, ¿no?, especialmente para traders, ¿no? Es una página de las más serias y documentadas que encontré en esto de la psicología, ¿no? Y vamos a hacer el test de personalidad, que es el básico, ¿no? Son 74 preguntas. Es un test clásico para traders. Tiene 60 entradas seguidas de 15 pequeñas descripciones para simular las decisiones, ¿no? Digamos que básicamente nos da
un punto o una calibración general, ¿no? Luego tenemos más test de escaneos cerebrales, ¿no? La flexibilidad mental, el tema del juego, el tema de las matemáticas, el reconocimiento de patrones, las tareas en secuencias, la atención, la impulsividad, y sobre todo sobre el tema del juego, ¿no? Vamos, igual más para adelante vamos a hacer los demás, lo vamos a hacer más o menos juntos, ¿no? Y después lo tenía, digamos, estructurado al revés. Vamos a ver un poquito con todos los estudios que tiene esta gente, cómo se puede correlacionar, ¿no? De determinadas psicologías con determinados comportamientos al final, o determinadas reacciones, ¿no? O puntos clave, o cosas en común, como lo queráis llamar. Esto no quiere, vamos a ver. Todas estas, en realidad la estadística, ya sabéis que yo hablo mucho de estadística, pero siempre la critico mucho, no tiene un punto, tiene un punto perverso en el fondo, ¿no? Por supuesto hay que estudiarla, conocerla para poder criticarla bien a fondo, ¿no? Pero, bueno, se suele reducir a que, efectivamente, que encontremos elementos comunes en determinados traders, no quiere decir que esos elementos comunes sean la causa de que los hagan buenos traders, ¿no? Digamos, es una falacia de las estadísticas. De todas maneras, es bueno conocer los datos y ver a dónde nos llegan, ¿no? Bueno, pues, si os parece, empezamos un poco el test. Nos dice que, por supuesto, hay que, como todos, hay que responderlo honestamente, ¿ok? Y nos dará, digamos, un cierto resultado. Nos dice que más de 20.000 personas, de hecho, esta página utiliza este test para, digamos, también sacar sus propias conclusiones, ¿ok? La primera pregunta nos dice si somos excelentes en todo lo que hacemos, o no en todo lo que hacemos, en lo que hacemos, simplemente es lo que dice, ¿no? Y siempre nos da un grado, ¿no? Pues totalmente inapropiado, moderadamente inapropiado, ni apropiado ni inapropiado, moderadamente apropiado y muy apropiado, ¿ok? Es decir, por ejemplo, yo aquí voy a responder muy apropiado. Si pasamos el tiempo reflexionando cosas, ¿ok? También tenemos los 5 niveles. También voy a poner aquí que paso demasiado tiempo reflexionando cosas. Si no nos gustan los cambios, a mí me gustan mucho los cambios. Si soy indiferente a los sentimientos del otro, es decir, si en cierta manera no me afectan los sentimientos de otra persona, si soy más introvertido o extrovertido con respecto a los sentimientos, digamos que querría decir así, ¿no? Sabéis más o menos por dónde va la pregunta, ¿de acuerdo? Es decir, si los sentimientos del mercado, en qué grado me afectan o no, si soy capaz de tener un pensamiento fuera de los sentimientos del mercado, ¿ok? Aquí voy a poner moderadamente, cada uno tendrá su nivel del 1 al 5, si se quiere. Si no estoy interesado en ideas abstractas, es decir, si no estoy interesado, sería muy apropiado. Si estoy muy interesado en ideas abstractas, si es la manera en que yo tengo de funcionar, pues es muy inapropiado, por ejemplo. Si me encanta la excitación, ¿no? Si me encantan esos días de volatilidad, esos días apasionantes, esos días de grandes desarrollos del mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si esos días, digamos, desarrollas todo tu potencial, pues sí, por ejemplo. Si realmente
vamos a ver cómo lo traduce. Sí, bueno, reponerse, ¿no? Sería la superar dificultades, ¿no? Más o menos sobreponerse, o efectivamente, sobreponerse en vez de reponerse, sí. Gracias, Rafael. Sería, digamos, si aquí se refiere, por ejemplo, cuando tienes una pérdida, si eres capaz de volver a arrancar, etcétera, en qué grado eres capaz de volver otra vez, ¿no? Sería, pues sí, en total. Te canta la vida. Si eres una persona vital o eres una persona, digamos, más pasiva, no digamos aquí dentro. No se refiere, si ponemos los grados, a pasividad como, digamos que este tipo de preguntas hay que hilar bastante fino, ¿no? Porque podemos, digamos, tener una sobreexcitación y podemos tener una infraexcitación. Bueno, no sé si existe la palabra o no, pero más o menos los niveles que nos podemos mover ahí, ¿no? Pues moderadamente, ¿no? Tampoco excesivamente, ¿no? Si estoy relajado la mayor parte del tiempo, ¿no? Si estoy tranquilo, relajado, ¿no? No exactamente es un relajo total, ¿no? Sino que dice la mayor parte del tiempo, ¿no? La mayor parte del tiempo, digamos que no totalmente relajado o, por supuesto, hay momentos en que no estás relajado. Necesitas prácticamente poner el foco en absolutamente todo. Necesitas toda la concentración que puedas para determinados momentos. ¿Ok? Entonces, o bien moderado, o bien ni apropiado ni inapropiado. Digamos, podríamos navegar ahí, cada uno tendrá su respuesta, por supuesto. Si tengo una baja opinión de mí mismo, pues no. Aquí cada uno pone su, digamos que no es exactamente autoestima, pero para entendernos más o menos podríamos andar por ahí. ¿Ok? Si puedo controlar mis deseos o mis... A ver qué más palabras hay. Ok. Aquí esta pregunta, digamos más que deseos, iría más por impulsos, ¿no? Más, digamos que podríamos, lo que nos trata de preguntar aquí, si somos personas controlables, ¿ok? Más que deseos, aquí iríamos más por el deseo puede ser razonado, ¿no? Tú puedes tener un deseo razonado, ¿no? Por la palabra. Pero aquí quiere poner el foco más en el control, más en el tema emocional, ¿no? Más en el tema de capricho, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Que capricho puede ser un deseo no razonado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí, digamos, pone el foco en si somos personas si somos capaces de controlarnos, ¿no? Pues tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con todas estas cosas, ¿ok? Y podemos, pues sí, efectivamente, bastante control. Si me gusta leer material que sea un reto, si me gustan los retos, si soy una persona, digamos que me desenvuelvo bien en ese tipo de entornos, ¿no? O eres una persona más, digamos, más a rebufo, ¿no? Más a entornos más controlados, más conocidos, más... Pues sí, me gustan los retos.
si no soy capaz de evaluar bien las situaciones, malentiendo las situaciones, a esto tiene que ver, por supuesto, con la capacidad de análisis. ¿Ok? Si cogemos las cosas, si aparte sabéis que es lo más importante es separar el grano de la paja, o como lo queráis expresar, ¿no? Coger el significado de las cosas de una manera, digamos, entenderlas. ¿Ok? En el fondo, estas cosas que hablamos, pues sí, prácticamente entre el 5 y el 4, vamos a poner 5. Digamos que aquí podríamos traducirlos como si somos un rebaño, ¿no? Si no es exactamente eso, pero si preferimos ser la cabeza del pelotón o preferimos ir a rebufo, ¿no? O si preferimos ser líderes, esto tiene que ver con la idea del liderazgo o con la idea del estar subordinado. No, si preferimos ser líderes o no, o si la responsabilidad, la capacidad de liderazgo, etcétera, preferimos el otro rol, ¿no? Digamos que esto es una pregunta de ese tipo de rol. Pues sí, casi siempre prefiero serlo. Si podemos manejar cosas al mismo tiempo, ¿vale? Esta es la típica pregunta, hombres, mujeres, ¿no? No está carente todo de fundamento, el estudio que separa a los hombres que solo podemos gestionar una cosa a la vez, mientras que las mujeres no, el pensamiento, ese tipo de pensamiento tiene muchas pegas. Eso, en el fondo, pero se refiere a eso, a la capacidad, ¿no?, que tiene uno, ¿no? Y yo ahí efectivamente encuentro, sí, una limitación en ese sentido, ¿no? Pues moderadamente. Puedo hacer algunas cosas a la vez, pero otras no. Tengo que hacerlas solo, ¿no? Digamos que tiene ahí un punto. ¿Ok? Ok, esta es una pregunta típica. Me gusta el orden, más que me gusta, necesito, ¿no? Orden y regularidad, ¿no? Cuando, pues o soy capaz de trabajar en el metro de pie a tope de gente, etcétera, o necesito estar sentado en silencio en mi escritorio, que a la derecha haya un boli rojo, otro azul. Va por ahí la pregunta, no solo, por supuesto que todos necesitamos un orden y una regularidad que muestra la eficiencia también del trabajo, ¿no? Pero la palabra love aquí va un poquito más allá, ¿no? Nos quiere decir que es casi una necesidad, ¿no? Que puede ser exclusiva. Hay que leer la pregunta más o menos desde ese punto de vista. Y no lo necesito en mi caso particularmente, ¿no? De cierta manera voy a tirar por ahí más o menos. ¿Okay? Creo lo que la gente dice. Esta es una pregunta clave. Creo lo que la gente dice. No tiene que ver con la autoconfianza. Tiene que ver, uno, con el no pensar, con la idea lo mismo de ser seguidista, o todo lo contrario. Escucho, pero no soy capaz de salir de mi propio pensamiento.
¿Ok? Tiene un doble análisis esta pregunta. Por supuesto, que nadie cree a pies juntillas lo que la gente dice, ni que sea Buffet, ni que sea el Papa, por ponerlo de otra manera, ¿no? Pero no va tanto por ahí, en esos extremos, ¿no? Por supuesto, la gente diría, pero ¿qué cierto grado de aceptación o de credibilidad tienen lo que dice la gente, ¿no? ¿Cuánto eres de crédulo? ¿No? Se podría decir un poco así la pregunta. Soy moderadamente en ese sentido. Creo que soy mejor que otros. Esta es una pregunta clara y clave. ¿Ok? Soy tan bueno que efectivamente tengo tal y soy mejor que otros. Creo. Vamos a ver, esta es una pregunta. Por supuesto, nos ponemos a jugar al fútbol y yo soy mejor que mi compañero y por supuesto que creo que soy mejor que mi compañero. No se refiere a eso. ¿Ok? Se refiere a un sentimiento sin fundamento. Porque no está testeado. No hemos echado un partido para testearnos el nivel. Por supuesto, aunque hay el autoengaño, ¿no? Que uno se cree mejor que de lo que es también. ¿Ok? Pero en este sentido, en esta pregunta, va en ese sentido, ¿no? Si sin haberlo testeado, me creo mejor que los demás, ¿no? Y aquí estoy totalmente en desacuerdo con eso. Ok. Usualmente olvido poner cosas de vuelta en su propio lugar. Sí, soy muy despistado. ¿Ok? En mi sentido. Voy a los bingos. Hombre, no regularmente, pero como todo el mundo, alguna idea, aparte las bebidas son más baratas que los otros sitios en los bingos. Vamos a ponerle ni sí ni no. Amo la acción. Vuelvo otra vez a la pregunta. Es un poco más fuerte que gustarte, ¿no? Que te gustan esos días, tal. Es un poquito más, tira más, un poco más a la necesidad, ¿no? Pues no. Por supuesto me gusta, me desarrollo, tal, pero no es una necesidad, digamos, que está siempre ahí pujante. ¿Ok? Pongo a la gente bajo presión. Aquí vamos a intentar analizar qué nos quiere extraer el test de aquí, ¿no? Si ponemos a la gente bajo presión, lo que quiere decir es que nosotros estamos en posesión de la verdad y presionamos a la demás gente para que nos obedezca o para que nos haga caso. O digamos que puede extraer, digamos que la pregunta puede analizar un poco por ahí, ¿no? A la misma vez, uno también puede poner presión, pero digamos que sí, podría serlo. Por supuesto, cuando hay deadlines, cuando hay plazos de entrega, cuando hay cosas que hacer, cuando uno está desarrollando un proyecto en común, etcétera, etcétera, por supuesto, más que a la demás hay un conjunto, se crea un ambiente en el que se trabaja bajo presión, no, pero no es precisamente tú el que lo pongas bajo la otra presión. Yo aquí pondría que no. ¿Ok? Esperar que otros lideren. Pregunta clara.
Disfrutar pensando acerca de cosas. Esto tiene que ver un poco con la otra pregunta, análisis abstracto, etcétera. Pues sí, a mí me gusta excesivamente ese tipo de cosas. Tener un rico vocabulario. Pues depende un poco, ni sí ni no, desde mi punto de vista. Cada uno tiene que valorarse más o menos. Muchas veces, aquí tiene un poco que ver con la capacidad de poner en la práctica las cosas, ¿no? Sabéis que, digamos, hay una vertiente de pensamiento que dice que todo lo que no tiene nombre es imposible pensarlo. Todo lo que no es nombrado es para que exista algo tiene que llamarse de una manera, ¿no? Digamos que sería el resumen un poco de esa idea que hay de fondo. Pero no estoy totalmente seguro de eso, ¿no? De que sea así, exactamente, ¿no? De que no puedan existir cosas sin nombre, lo innombrable, ¿no? Pensarlo, ¿no? Y después buscar un nombre, en cierta manera, o no sé exactamente aquí cómo valorará la pregunta, ¿ok? No puedo aguantar a la gente débil, ¿ok? Autoridad, etcétera, etcétera. Digamos que va un poco por ahí. Sí, yo puedo, estoy de desacuerdo con eso. Digamos que hago lo justo, ¿no? Tiene que ver con que si voy a sacar un 5 o no. Me gusta, digamos, cruzar las líneas, me gusta completar determinados huecos, me gusta, ¿no? Tiene que ver con la iniciativa, por supuesto. Pues no, aquí estoy en desacuerdo. Hago las cosas de acuerdo con el plan. ¿Ok? Bien. Esto claramente está valorando la se me olvidó el nombre castellano. ¿Alguien me puede ayudar? Cuando tú disciplina, perdón, tiene que ver por supuesto con la disciplina, ¿ok? Hay un plan, bueno, y con la constancia, digamos que aquí la palabra plan no es algo preestablecido, no, digamos que la constancia pondría si finalizas todo lo que empiezas, por ejemplo. O la regularidad, o efectivamente. Digamos que aquí en el plan va un poco si se traza un camino y tú haces las cosas con respecto a ese camino. Trata dos, más que la constancia, trata dos, ¿no? Trata la... ¿cuál es la palabra que dije antes? Mira, que se me olvida. La disciplina, es decir, el auto exigirse adaptarse a lo que está marcado, a las reglas que está marcado, al plan que está marcado, eso por un punto, y básicamente tira por la disciplina, ¿no? Bueno, por supuesto me gusta planear, improvisar cuando se sabe improvisar, tampoco está mal. Los planes muchas veces hay que modificarlos. Claro, es que esto de plan estaría perfecto si el futuro fuera solo uno, si fuera unívoco. ¿Ok? Pero no es exactamente así.
Yo me voy a quedar en casi que no, o casi que sí. Bueno, casi que sí. Vamos a ponerle ahí. Planeo, efectivamente, sigo los planes, pero no estoy cerrado absolutamente al plan. ¿Ok? Vale. A ver, esta es buena pregunta. ¿Ok? Digamos que se refiere a que yo no puedo construir esto tiene que ver con con la flexibilidad. ¿Ok? Si yo tengo una mente flexible, ¿no? Digamos que tira por ese camino. Recordar la anterior pregunta y la siguiente. ¿Ok? Es decir, si elijo, soy capaz de adaptarme, si soy capaz de adaptar el plan, ¿no? Digamos que podría ser de esa manera. ¿Ok? Sí, podría ser tanto en la toma de decisiones como en poner orden en tu cabeza. Más que nada, aquí se refiere al tema de la flexibilidad, ¿no? Podríamos daros cuenta la anterior, planear, ¿no? Poner orden tampoco estaría mal, ¿no? Si no puedo ordenar si no me entiendo, sí, podríamos ordenarlo por ahí también. No sé, es que el phrasal verb de este tipo quizá maquillarse, ponerse, ordenar mis ideas. Sí, digamos que puede efectivamente ordenar las ideas, quizás ponerlas en un plan, igual lo tenga por ahí. No es exactamente claro eso exactamente. Por supuesto, en el germen de las cosas, las ideas están totalmente desordenadas y uno pues tiene que ponerlas en orden, desarrollarlas, unirlas, todas ese tipo de realizar todo el proceso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Se refiere quizá a eso, si soy capaz de crear algo, ¿no? En ese tipo. Pues no, yo estoy de acuerdo, sí, puedo ordenarlas. ¿Ok? Stick to my chosen path. Si puedo, digamos, eh, la elección, el camino que yo tengo, si puedo adaptarme al camino. ¿Ok? Si puedo a mi vía elegida, si soy capaz de seguirla, si esto tiene que ver con efectivamente con la capacidad de decisión o de ser auto ser autoconsciente, ¿no? de seguir el camino, ¿no? Del camino elegido. ¿Ok? Si, no solo tiene que ver con la capacidad, sino también tiene que ver un poco con el impulso que tiene que tener uno. Por supuesto, los caminos para seguirlos dependen un poco de lo arduo que sean o no. ¿Ok? Pues sí, moderadamente, quizá. Más que meterse en el camino elegido, lo bueno aquí es continuarlo,
desarrollarlo, seguirlo sería una palabra, ¿no? Seguirlo, no. Si yo decido estudiar física cuántica, es algo que requiere bastante esfuerzo y tengo que, digamos, tener, si soy capaz de hacer lo necesario, ¿ok?, para alcanzar ese target, ¿no? Ajustarse, desviarse, efectivamente. Pero tiene más que ver con el impulso, ¿no? Si tengo lo necesario para, o si soy capaz de, digamos, ajustarme lo necesario o hacer lo necesario para continuar ese camino, ¿ok? Trato de entenderme a mí mismo, por supuesto. Siempre. Siempre razonando. Cuando algo no te cuadra, lo razonas, ves opiniones de los demás, tal, haces todo el proceso de análisis, vuelves a hacer tú otra vez, hasta que entiendes cómo es, ¿no? Esa es una cosa básica que no es muy común, ¿eh? Es muy común. Es muy común, pues como está bien, ¿no? El ejemplo más claro es que los países por encima de la hoja del Fondo Monetario Internacional, el famoso Excel, que como tal, los estados por encima del 100% de deuda sobre el PIB no pueden crecer más de tal. Bueno, y al final todo el mundo lo creía, economistas no sé qué, hasta que alguien que trató de entenderlo por sí mismo, cómo era eso, y descubrió que era falso, que había errores de cálculo de bulto. Digamos, podría ser un ejemplo, ¿no? Digamos que aquí, si eres, digamos que aquí, si sospechas de motivos ocultos, conspiranoicos, teorías, por ejemplo, ¿os acordáis? Ahí atrás había varios de vosotros, efectivamente, los mercados están manipulados, ¿ok? Están manipulados, forma parte del juego, ¿no? Pero poner excesivamente el foco en esa manipulación nos hace desembocar en una teoría de la conspiración y en una... aquí todo el mundo sabe lo que hay, ¿ok? Todo el mundo sabe quién manda, todo el mundo sabe quién mueve el mercado, quién manipula, qué hacen para manipular, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí a que sea motivos ocultos, digamos que el foco lo pone aquí un poco en echar balones fuera, ¿no? Como esto está manipulado, quito mi responsabilidad de hacer mal las cosas. Podríamos ponerlo de esa manera, ¿no? Pues no. Disfruto examinándome a mí mismo y mi vida. Bueno, moderadamente. Tengo mucha diversión, me divierto, digamos, mucha diversión y demás. Bueno, moderada, depende un poco de la época, como todos, pero no estoy preocupado acerca de las cosas que han ocurrido. A ver, es una buena pregunta. Tiene que ver, por supuesto, con el pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Las pérdidas que te pesan en la siguiente operación, tal. Dice preocupado, no que seas consciente. ¿Ok? Una cosa es olvidarse y otra cosa es estar preocupado. Pues no estoy preocupado. Si llevo a cabo mis planes y
el 100% o casi el 100%, prácticamente. Más tarde, más temprano, prácticamente. O sea, fijaros el fondo de la pregunta. ¿Ok? Si las cosas que pienso, las hago. ¿O no? ¿Vale? Estoy preocupado acerca de los otros. Aquí, influencia, todo lo que hablamos de psicología de masas, etcétera. Pues yo no. Disfruto empezando o formando, siendo parte, empezando no. Disfruto siendo parte de un grupo o soy un lobo solitario, ¿no? Por supuesto, aquí hay 5 grados también. Y sí, disfruto moderadamente con el entorno. ¿Ok? Me estreso fácilmente. Ese tipo de personas que, no sé, tiene que hacer algo para mañana y está estresado la semana anterior, de tal, de cual. No. No es mi caso. Creo que los otros tienen buenas intenciones. Aquí, como veis, la pregunta es bastante personal, en ese caso, ¿no? ¿Cuál es, si creo que me engaña, el grado de, la palabra en español, no es confianza, ¿no? Sino el grado de, eres una persona confiada, se podría traducir de esa manera, que tiene buenas intenciones, piensa que todo el mundo, tal. Todo depende un poco de las experiencias personales y tal y cual. Yo estaría más o menos en el medio. Encontrar o encuentro dificultad para regresar o para get down. O sea, ok. Aquí, más que trabajar solo, ¿no? Lo que pone el foco es en el trabajo duro, ¿no? En el, ¿cómo lo diría? Por supuesto, cuando algo es placentero, efectivamente, y demás, todo el mundo trabaja. Pero todos los trabajos no son siempre el 100% del tiempo, ni el 100% de las cosas, digamos, placenteras. Bueno, pues si yo tengo dificultades para hacer ese trabajo, ¿ok? O soy una persona disciplinada, que como trabajo hay que hacerlo, etcétera. ¿Ok? Por supuesto, aquí los trabajos que son placenteros para cada uno, por supuesto, no cuentan, ¿no? Aquí, digamos que se refiere a que tienes dificultad, joder, tal, esto es un coñazo, tal, me entendéis, ¿no? Pues no especialmente, en mi caso, suelo ser bastante en eso. Me gusta solucionar problemas complejos. Sí, John, ponerse a trabajar, efectivamente, pero se refiere a esa otra parte. ¿Ok? Si te dicen, ¿encuentras dificultad por ponerte a trabajar? Vale, todos ponemos que no. ¿Ok? Se refiere a, o digamos que va a coger el punto, lo va a analizar desde el punto a esos trabajos que no te gustan. ¿No? Porque los otros ya se supone que no encuentras ninguna dificultad. Los test, igual que las encuestas, igual que muchas cosas, tienen el análisis en las preguntas. ¿Ok? Tienes que analizar las preguntas para ver qué es lo que trata de saber. Es decir, tienes que hacer psicología con el propio test. Es la manera de funcionar con los test. ¿Ok? Para saber si es un test bueno, un test malo, qué grado de profundidad tiene,
seriedad, etcétera, 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 ¿no? ¿A dónde va a llegar? ¿Okay? Si te gusta solucionar problemas complejos, sí, perfecto. Para mí es prácticamente eso. Sheldon. Ah, más o menos aquí me dice que si no estás de broma o no te gusta bromear o pocas veces, no sé exactamente, rara vez, gracias, John. Si rara vez bromeas, ¿no? Sería más o menos la pregunta. ¿Y por dónde va? ¿Por dónde va? Rara vez bromeas. ¿Qué trata aquí de extraer? Rara vez bromeas con el tema. Si tienes un carácter alegre, la seriedad, que tú hagas bromas no quiere decir que no sea. Digamos que la palabra serio, ser serio, no significa, bueno, por supuesto, tiene una connotación general de que las personas serias no hacen bromas, ¿no? Joke es una broma ligera, no es un hoax, no es una gran mentira, no es un montaje, no es, okay, broma es un chiste, no creo que vaya por la seriedad. La seriedad en el sentido de no contar chistes o no contar bromas. La seriedad, digamos aquí, se trata con la responsabilidad, ¿no? Tiene un poco más que ver con eso. Si te tomas las cosas muy seriamente, eso puede encajar más. Es decir, si te tomas a pecho las cosas, ¿no? Si te tomas las cosas seriamente o efectivamente, puede ir por ahí. Gracias, Rafael, la pregunta. Es decir, si te tomas seriamente las cosas, pues sí, la verdad. ¿Crees en la bondad humana? Otra vez, hay varias preguntas de aquí, ¿no? A ver cómo... Sí, prácticamente tiene solo una lectura, ¿no? Nos habían preguntado, ¿os acordáis? ¿Qué otra gente tiene buenas intenciones? La bondad humana no tiene fin. Digamos que el fin de esta pregunta es con respecto a los prejuicios, no es la palabra, a algo que tú tienes prefijado antes. ¿Cuál es la palabra? Pre. Sí, con los prejuicios, con las preideas, con la mochila que tú tienes con respecto al general de la gente, ¿no? Digamos que trata de ver esa parte. Si piensas que todo el mundo es bueno, por defecto, ¿no? Sería la traducción más, más informática del tema, ¿no? No, por defecto no pienso eso, ni soy neutral en ese sentido. Antojo, capricho, sí. Si te gusta actuar, sí, a lo loco, caprichosamente, sin razón, ¿no? Sería aquí la palabra, ¿no? Digamos que lo relaciona con la parte impulsiva de efectivamente, sin ton ni son, sería un poco loco, sin razón, e impulsivo. Lo relaciona con la parte que no es racional, ¿no? Si te gusta actuar irracionalmente, vamos a ponerle, o sin ton ni son, efectivamente, sería una buena. Pues no, a mí no me gusta. Siempre, si empiezo mis trabajos o las tareas right away. ¿Okay? O sea,
eh, directamente o algo así de traducirla, ¿no? De inmediato, efectivamente. Algunas sí, moderadamente. Pierdo mis nervios, mi temperamento, mi tal, no. Entro en pánico fácilmente, ¿no? Hago cosas que posteriormente me arrepiento. Fijaros dónde va conectada esta pregunta con las demás, el sintonisón, el pánico, temperamento, empiezo las cosas directamente, ¿okay? Está en ese, va a estudiar esa parte de las cosas. Moderadamente, rara vez, tal. Raramente me doy cuenta de mis emociones, la reacción de mis emociones, ¿no? Si raramente me doy cuenta o notice my emotional reaction, que esto tiene que ver con el autoconocimiento, la autoconciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Casi siempre, hay veces como que algunas se escapan, pero bueno. Estoy en la vía convencional. Veo las cosas como la mayoría, o no. Me alejo de las multitudes. ¿Veis por dónde va la deriva del cuestionario, no? ¿Mm? Multitudes, rebaño, tal. Me interesan muchas cosas. Muchas, pocas, many. O sea, ¿qué es mucho, qué es poco, qué es...? La pregunta no está bien formulada. Mucho no me cierra las opciones. ¿Ok? Ni muchas ni pocas. Me interesan las justas, diría. Reacciono rápidamente. ¿Ok? Si tengo reflejos, si tengo capacidad de reacción, si tengo capacidad de sobreponerme, no es solo agilidad, efectivamente. Agilidad no solo en el sentido físico, ¿ok? Eso depende un poco tiene que ver más pues con eso, efectivamente, con ser capaz de reaccionar, ¿no? Con la capacidad, ¿ok? Moderadamente. Sí, por ejemplo, no solo en la toma de decisiones. La toma de decisiones es la consecuencia de la reacción, ¿no? Pero la reacción también implica otro tipo de proceso, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Si está tronando, lloviendo a cántaros, no sé qué, ¿no? Eres capaz de durante 3 minutos abstraerte, desarrollar tu estrategia, pensarla, tal, y hacerla, ¿no? Digamos que sería esa un poco buscas aventura. Buscas aventura, buscas aventura, se refiere a fuera del camino, ¿no? Off the beaten path, fuera pues sí, fuera de la vía, ¿no? Una aventura siempre es al lado no por el camino marcado, ¿no? Si buscas, ¿no? No siempre, pero a veces. Permaneces calmado bajo presión, sí. Siempre estoy preparado. Está siempre alerta. Hombre, siempre, ahí la palabra siempre es un poco, ¿no? La palabra siempre, depende. A veces, vamos a ponerle moderado. Realmente me quejo. Sí, prácticamente nunca.
Hago amigos fáciles. Bueno, todo, o fácilmente, perdón. Amigo tal, más que nada aquí quiere ver si eres social o no. Si eres una persona social o eres un lobo solitario de una cueva con no sé qué, por poner un poco o estás siempre colgado del Twitter y de no sé qué y tal. Digamos, podríamos traducirla un poco de esa manera porque amigos, digamos, pues son moderadamente. Sé cómo hacer cosas, sé cómo tener cosas que hago, sé cómo hacer las cosas, sé cómo hacer, sí, sé cómo hacer las cosas, ¿no? Sé cómo aquí tiene con la habilidad que no es la habilidad intelectual, ¿no? Tiene que ver más con la habilidad práctica, ¿no? Si soy práctico, ¿no? Podríamos verlo por ahí, por donde nos quiere llevar el test, ¿no? Si efectivamente soy un teórico o sé cómo hacer las cosas, sé cómo poner en la práctica determinadas cosas, ¿ok? Casi siempre, pero otras veces no. O casi nunca, pero a veces sí, vale. Sueño acerca de los mercados y mis posiciones mientras estoy en cama o tratando de dormir. Moderadamente, no siempre, pero sí, a veces sí. Tú tienes una posición larga en el SP500 en 1400. Consecuentemente, tú miras subir a 1450 en una semana. Ahora tú tienes, digamos, unas ganancias sustanciales. No hay nuevas noticias del mercado o información que se espere y tus gráficos continúan prediciendo una tendencia alcista. ¿Qué haces? 1. Doblas la posición. 2. Incrementas tu posición un 50%. 3. No haces nada. 4. Vendes el 50% de tu posición. Y 5. Vendes tu posición entera. ¿Ok? Digamos que aquí lo que trata de ver es el equilibrio entre el miedo y la avaricia, ¿no? Digamos que la avaricia, ¿ok? Pero aquí no haría nada, sería un continúa, no hay noticias esperadas y todo continúa como al principio, digamos que como estamos en la mitad del plan para actuar las cosas, ¿no? Una gente doblará la posición, otra gente tal, otra gente... Eso, claro. Tomas una posición larga en el SP500 a 1150, consecuentemente tú ves el índice caer a 1100 en una semana. Tienes pérdidas sustanciales. No hay nuevas informaciones y noticias esperadas y tus indicadores o tus modelos continúan prediciendo una tendencia alcista. ¿Qué haces? Dobla la posición, la incrementas un 50, no haces nada, vendes un 50 de tu posición y, o vendes la posición entera. Ok, todo continúa. Tienes planes de salida, ¿no? Considerando todas las posibles contingencias, aquí es complicado, ya hemos visto que las derivadas o las variantes fáciles sí las contemplamos, pero las variantes
más que fáciles, difíciles, engorrosas o no engorrosas, pues ahí efectivamente hay que contemplarlas, digamos que no siempre se contemplan todas las contingencias, ¿ok? No siempre se hacen todas los escenarios, como que lo llamáis. Antes de entrar en las posiciones, ¿ok? Vale, pues moderadamente, ¿ok? Sí. Por supuesto, y hemos recalcado mucho en hacer los análisis, hacer los cálculos, a valorar los posibles escenarios y tal, pero todas las veces, pues en mi caso, no. Mantengo mis posiciones de pérdidas mucho tiempo. Regularmente, o más largo de lo que he planeado. Quizás sí. Aquí depende un poco más, menos, ni sí ni no, ni o siempre sí o siempre no, depende un poco. Algunas veces, después de que mis posiciones suban bastante, tomo mis ganancias, aunque no inicialmente no los tengo, digamos, no las tengo planeadas, ¿no? Supongo que aquí mucho quiere decir más de lo que yo lo tengo planeado. Ok, supongo que será, con el alot se referirá a fuera de plan, o más volatilidad de la esperada, etcétera, etcétera, etcétera. Si tomo profits en esas, suelo hacerlo, más de lo planeado. Algunas veces, después de tomar pérdidas, negocio el tamaño de una larga posición, o sea, vale, ok. Si después de tener una pérdida, aumento el tamaño de mi posición para recuperar, sería make back, para devolver o recuperar el dinero que he perdido. No, nunca. Frecuentemente, después de que he tenido un día bueno, por decirlo de alguna manera, dejo mis posiciones abiertas y mis ganancias desaparecen. No, ni sí ni no, en mi caso. Depende. A veces sí, a veces no. Depende. No es algo. En tu tiempo de vida, en tu tiempo de trading, en tu tiempo de vida, lifetime, tu peor año de trading causó aproximadamente qué porcentaje de tu valor se ha declinado. El peor, 2007. Sí, creo que fue 2007, si mal no recuerdo, una cosa así. Tus gráficos y tus análisis económicos fundamentales predicen un fuerte movimiento en las commodities, las acciones de commodities. Ambos colegas tuyos de trading, investigadores y tu broker están de acuerdo acerca de la alta probabilidad de ese gran movimiento. Hay una considerable discusión de la posibilidad en los medios, mientras estás esperando por la entrada. Las commodities suben un 10% en la pasada, o subieron un 10% en la semana pasada. El movimiento semanal de este tamaño ocurre solo, o sea, es algo improbable, una vez cada 3 años, ¿vale? Es la semana en una semana sube el 10%, solo ocurre una vez cada 3 años, es un evento improbable, ¿ok? Tú has
digamos que tú planeaste mantener la posición larga sobre 3 meses, pero estás reconsiderándola. ¿Qué haces? Compro al precio de ahora, después de haber subido un 10. Pongo órdenes limitadas al 5 o 10%, ¿ok? Bajo el precio actual. Espero a comprar acciones hasta después ¿a qué se refiere con product release? Liberación. Son acciones. No se refiere hasta el vencimiento del contrato. Bueno, no sé. Esperas comprar hasta. No sé. Decides no hacer nada y mueves tu atención hacia otra cosa y consideras corto. ¿Ok? Comprar, vender, han subido el 10, tal, se han adelantado. Quizá buscaría la segunda, ¿ok? Nos quedan pocas, ¿no? Sí. Sí que vamos poco de tiempo, pero tenemos unos minutitos más. Tú estás considerando largo DSP, ¿por qué? Tienes un alcista en tu gráfico, un señal o lo que sea, al final del día del tren. Has planeado esperar hasta el próximo día, hasta la apertura del mercado del próximo día, para dispararla. Los futuros subieron un 2% por la noche, ¿ok? Después de tener o revolver medios positivos acerca de ganancias incrementadas, etcétera. Los patrones alcistas permanecen presentes en tus gráficos y en la mañana, y las probabilidades calculadas o proyectadas de pérdidas ganancias, la ratio entre pérdidas ganancias es la misma. ¿Qué prefieres, digamos, hacer? Comprar las acciones inmediatamente, mirar la acción y determinar precio de compra óptimo, y entonces meter la orden de compra, situar la orden de compra un 10% under, por debajo del precio del mercado. Okay. Tú esperas comprar las acciones si caen un 10%, no comprar y continuar monitoreando el stop ocasionalmente, no comprar con la no intención de seguir en el chisme. ¿Okay? Estás considerando siendo largo y los futuros suben un 2% sobre de la noche. ¿Okay? Determinaré un precio que me gustara para entrar. Basado en la fortaleza bajista del gráfico y en la debilidad de los fundamentales, estás planeando ir corto en SP, en la apertura de la mañana. Mientras tú estás haciendo la investigación por la noche y planeando tu posición, los futuros han caído un 2. Después de los medios que sugirieran una posibilidad de recesión. ¿Okay? Pero sin nueva información fundamental. ¿Okay? No hay nuevos datos, pero hay un rum de una mala noticia, posibilidad de recesión. ¿Qué haces aquí? ¿Okay? Estás planeando estar corto, han bajado un 2%, hay rum de mercado. ¿Qué haces tú aquí? ¿Okay? Corto inmediatamente, determinar un precio óptimo para ir corto, situar una orden limitada cerca del precio de apertura. Tú irías cortos con en las acciones si los recorridos del mercado cierran con el gap. No corto, pero continuar monitoreando el mercado desde una perspectiva neutral, o no vas corto y ahora estás pensando en un largo a corto plazo.
fijaros que en estas preguntas siempre ponen, o aquí lo tenemos más, el ruido mediático, ¿no? Lo que hablábamos. ¿Ok? Para ver, fijaros un poco más por dónde va, ¿no? Buscaría un nivel que me gusta para ir corto. Tú compraste un ETF, digamos, antes de que el precio subiera rápidamente en el crecimiento asiático, históricamente alto en los precios de las commodities, y tienes unos señales alcistas. El próximo trimestre en Asia continúa el boom. Los precios de las commodities permanecen altos. El patrón alcista es intacto, ¿ok? Pero lógicamente el precio fundamental cae un 20% gradualmente. ¿Qué haces? Vendo las acciones y reinvierto donde sea, vendo la mitad de las acciones y reinvierto donde sea, mantengo los fondos sin cambios, compro el 50% más de acciones o doblo las empresas o meto más acciones, ¿ok? En el fondo, en el ETF que tengo. Es decir, tú has comprado, tienes ganancias por el crecimiento asiático, esperas que el próximo crecimiento, el próximo cuarto, continúe el boom y los precios sean altos, pero tus modelos continúan dándote ok, pero el precio ha caído un 20%. ¿Qué haces? Lo mantengo. Comparándote tú con otros traders, ¿qué habilidades, digamos, en qué habilidades te sitúas, ¿no? ¿En qué nivel te sitúas tú? ¿En el 5% por arriba? ¿En el 10% por arriba? ¿En el 25% por arriba? ¿Por encima de la media? ¿Por debajo de la media? ¿Por el 25% por abajo? ¿O el 10% por abajo? ¿Ok? Más o menos por dónde te sitúas. No sería... ¿dónde crees tú? ¿Dónde piensas tú que te sitúas, ¿no? Y tiene que ver con más o menos la última, ¿no? Y nos da el reporte, ¿vale? Ya vamos acabando y tal. Para no dar extendernos más tiempo, no nos dio tiempo de más, más de 20 minutos, como estuvimos razonando las preguntas y tal, pero no os preocupéis. El siguiente martes retomamos el tema, analizamos los resultados y vemos las cuadrículas que teníamos también para hoy. ¿Ok? Bueno, nada más por hoy. Disculpar el alargamiento del tema, pero bueno, lo dejamos aquí y continuamos el próximo día. Espero que vosotros también hayáis tenido vuestra respuesta. Luego vemos más o menos los puntos donde nos encuadran. Recordad que había 5 valores y tal, y podemos hacer un poquito ahí el análisis. Nada más por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención y por atender pues tanto tiempo. Y hasta la semana que viene. Que tengáis buena semana. Un saludo.